Si hay algo poco característico de Bulgaria, es la visión de la riqueza. Algo comprensible en un país donde los recursos económicos simplemente no abundan. Pero si hay sombras, existe la luz. ¿Cómo viven y quiénes se definen como ricos o solventes en Bulgaria? Los lugares donde frecuentan los más afortunados suelen carecer de mucha de la atmósfera inconveniente de la capital. De mis preferidos, quizás el más popular y turístico, es el Boulevard Vitocha, una muy concurrida peatonal donde podrás relajarte en sus numerosos bares y restaurantes. Es una zona con doble intensidad, una más relajada y algo familiar durante el día y otra más intensa en la noche, pero la noche de Bulgaria amerita un único y especial video. Otra de las zonas preferidas son las inmediaciones de la Catedral Alexander Nevsky. No hay tanta aglomeración de gente y transeúntes, y abundan mucho más los restaurantes y bares con atmósfera más cómoda. Otros prefieren, y sobre todo para vivir, algunos de los suburbios inmediatos al centro de la ciudad, como lo es Draglevsky, un lugar donde la vida parece transcurrir más lenta, más familiar y sin tanta efervescencia comercial. Los números aplicados a aspectos sociales pueden ser muy crueles. A pesar de ello, logran muchas veces dar una visión sin pasiones de tal o cual realidad. El número de millonarios en Bulgaria es increíblemente bajo, ronda solamente los 10.000 afortunados. Una cosa es ser millonario y otra es darse una vida con mucha soltura. Para quienes deseen una vida de payá clase B, sin contar con grandes sumas, Bulgaria puede resultar un lugar interesante. Un núcleo familiar de 4 personas pueden vivir muy bien con tan solo 3.500 a 4.000 euros mensuales. Muchos dirán que con esa cifra pueden residir en otras partes de la Unión Europea, cosa con la cual concuerdo, pero nunca con las comodidades y calidad de las mismas que encontrarán en Sofía. Es que en Bulgaria, por menos dinero, consigues mucho más. El mercado inmobiliario en Sofía es muy barato en comparación con el de otras metrópolis europeas. La crisis global del sector no afectó tanto a Bulgaria. El país se ubicó en el puesto número 20 en la clasificación global referida al aumento de los precios de la vivienda. Los clientes que adquieren inmuebles de lujo suelen ser búlgaros acomodados. No todos, pero sí la mayoría de los extranjeros suelen ser simples inquilinos de las casas y pisos de lujo. Para todos aquellos que tengan un perfil empresarial y quieran adquirir una ciudadanía europea, Bulgaria puede ser una solución bastante veloz. Basta con invertir $500.000 de euros y en un tiempo relativamente corto se obtiene el pasaporte búlgaro,
con todas las virtudes que conlleva una ciudadanía europea. Hay otros Estados miembros que implementaron programas similares, pero con el doble de inversión. Los rusos fueron hasta hace poco los ricachones foráneos más habituales, es decir, los no búlgaros con mayor presencia como colectivo con un alto poder adquisitivo. Pero con la situación actual han comenzado a vender sus propiedades y abandonar el mercado. Otro factor que facilita la acumulación de activos es el no popular uso de tarjetas de créditos o pagos digitales en la vida cotidiana, algo que resulta anecdótico en un país de la Unión Europea. Las tiendas pequeñas e incluso muchas de las medianas y no tan medianas no aceptan tarjetas, al igual que muchos de los taxis. Con lo cual se genera un mercado paralelo con gran flujo de activos, donde es relativamente fácil perder el seguimiento de las divisas. Y si sabes leer entre líneas, comprenderás lo conveniente que resulta en materia fiscal. Saber capitalizar y convertir los defectos en virtudes y oportunidades es una de las grandes cualidades de los acomodados y grandes empresarios. Uno de los puntos débiles de Bulgaria es la corrupción. En los últimos tiempos, la percepción de la misma no ha hecho otra cosa que crecer, situándose en el puesto 78 en una escala donde el 100 es el máximo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte y compartir este contenido con gente que tenga iguales o similares gustos y aficiones a las tuyas. Porque de eso se trata la vida, compartir e intentar ser felices. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao. ¿Qué vas a comer, Miguelito? Orejitas de puerco. ¿Orejas de puerco? ¿Has comido? ¿Qué tal? Primera vez. Muy buena. Pues huele muy bien, ¿eh? Sabe, a mí me huele como una comida mexicana, honestamente, muy... Chicharrón. ¿Sabes chicharrón? Chicharrón. Ah,